Y aquí estamos por ti. Tú eres el principal oyente de nuestras alabanzas. Tú eres el principal oyente de nuestra adoración. Pero también tú eres el que ahora nos habla a través de las Escrituras. Tú eres el que nos habla a través de la palabra. Tú nos formas. Estamos, Señor, anhelando que tu Espíritu Santo nos forme nuestro corazón y nuestra mentalidad con una cultura de gratitud. Señor, alcanzamos a los niños para que desde temprana edad ellos sean agradecidos contigo. Alcanzamos a los jóvenes para que sean agradecidos contigo, los adultos, los ancianos. Señor, seamos agradecidos contigo. Por eso pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu. Señor, necesitamos y anhelamos de tu presencia más y más. Anhelamos de que tú te manifiestes, de que sigas haciendo la obra en nosotros, en nuestra casa. No se ha cerrado el año y seguimos esperando en las promesas que tú nos has hecho. Creemos que tú eres fiel. Creemos que con tu poder tú todo lo puedes hacer. Espíritu Santo, te amamos, te necesitamos, dependemos de ti, dependemos de tu sabiduría, de tu inteligencia. Tú eres el que hace que la palabra sea viva, que nos edifique, que nos exhorte, que nos cambie, que nos transforme y que nos dé vida. Señor, te damos el lugar a ti, para que tú seas el que nos tomes. Podrá comparar tu gracia y amor, tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Vamos ahí donde usted está, dígale: tu presencia, Dios, es importante en mi vida. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, Una vez más, dele ese lugar al Espíritu Santo en su vida y dígale: inúndanos, queremos más de ti, dígale. Dios, hoy Queremos ver tu gloria una vez más hoy. Ven y llénanos con tu presencia, Espíritu Santo, dígale: te necesitamos para hacer lo que necesitamos ser, para hacer lo que quieres que hagamos. Amén. Denle un aplauso a la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias al Ministerio de Alabanza que nos acompaña para meternos con Dios. Amén. Hemos dicho que uno de los resultados de ser llenos del Espíritu Santo es que el creyente se vuelve agradecido con Dios. Cuando estamos llenos, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo, hemos leído Efesios 5:18, la llenura del Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Y una de las transformaciones que hace el Espíritu Santo en una persona es que la vuelve agradecida. El día domingo vimos 3 niveles de gratitud, que es muy importante. Y cada vez que uno va a hablar de la gratitud, tiene que mirar también
de que la gratitud, aunque es un tema que la mayoría de gente piensa que maneja bien, no obstante el Señor siempre tiene algo para enseñarnos acerca de ello. En este fin de año es importantísimo que nosotros comprendamos que si queremos cerrar bien el año, tenemos que hacerlo como a Dios le agrada. ¿Y cómo a Dios le agrada? Con una actitud de gratitud. También dijimos de que la gratitud no es solamente una cortesía, dar gracias a Dios por un favor, no es solamente una fecha especial, no, la gratitud es un estilo de vida. ¿Qué es la gratitud? Un estilo de vida. Eso quiere decir que debe ser diario, manifestado en nuestra conducta y en nuestras expresiones. La gratitud es la actitud más importante y la que más cambios positivos produce en la vida. Cuando una persona aprende a ser agradecida, es transformada por Dios, trae cambios y es una de las virtudes más importantes. La gratitud también es un imán que atrae lo mejor a nuestras vidas. Una persona agradecida atrae bendiciones. Una persona agradecida atrae bendiciones que también la van a inspirar a ser más agradecida. Cuando las personas están viendo que las bendiciones se alejan de ellas porque les falta agradecer más. Entonces, ese ha sido como llamémoslo así, la base de donde venimos hablando. Dice el versículo de Efesios, capítulo 5, versículo 20, que dando siempre gracias. ¿Dando cuántas veces? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero no hay que negar que hay actitudes frente a la gratitud. Hay actitudes que usted se va a dar cuenta que a través de la palabra el Señor Jesús trabajó mucho esto en el ministerio. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo trabajó con sus oyentes. Usted se va a dar cuenta que en varias escenas donde aparece nuestro Señor, Jesús hizo una evaluación del corazón del hombre y también mostró los efectos que puede haber en una persona agradecida o los efectos que puede haber en una persona que no agradece. La primera actitud que vemos en la palabra de Dios le llamamos actitud de que la gratitud es algo innecesario. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que la gratitud no le dan la importancia que se merece. Es innecesaria. Es un tema que para ellos no es importante, no es trascendental, que se toque, que se practique, que se cultive. Y tenemos un ejemplo de ese tipo de persona en la Biblia que justamente Jesús habló en Lucas 12, donde dice la palabra de Dios la siguiente forma. Mire, también que está hablando Jesús, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cómo? Mucho. Y luego dice la escritura, y él pensaba dentro de sí diciendo, ahora, aquí ya hay un alto. Dice la escritura que este hombre era rico y que su heredad, su tierra, era una tierra fértil y había producido mucho. Dice la escritura, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Mire, él estaba pensando en las metas y en los objetivos futuros. Recuerde que estamos llenando agenda. ¿Estamos llenando qué? ¿Cuánto tiene la agenda ya? Sí, por favor, el que no tenga su agenda, pídamela al final. Estamos llenando agenda. Este hombre está pensando en la agenda, ¿cierto?, de su futuro inmediato. Dice, ¿qué haré? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi proyecto? ¿Cuál va a ser mi meta? Dice, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Le había ido tan bien
que no tenía dónde colocar los frutos. Qué bendición, ¿cierto? Estaba bendecido el protagonista de esta escena estaba bendecido. Y luego dice la escritura, y digo, esto haré. Mire, aquí habla de proyecto, agenda, meta. Esto haré. Voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores. ¿Sí ve? Tiene un proyecto. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Eso era lo que él estaba proyectándose a hacer. Y luego dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. En otras palabras, relájate. ¿Sí? Él está haciendo esos planes. Pero mire que haciendo esos planes, ¿cuándo nombró a Dios? ¿Leyó en algún momento que metió a Dios ahí? Eso es peligrosísimo, hacer planes sin Dios. Él está proyectándose, está pensando en su temporada que viene, y él dice, le habla más bien a su alma, dice, estése tranquila, relájase, que usted aquí en adelante le espera lo mejor. Y mire lo que dice el versículo siguiente, usted lo conoce, dice, pero Dios se metió en el asunto, en esos planes que estaba haciendo, en esta agenda que estaba haciendo él. No le dio el crédito a Dios, no le dio gratitud a Dios, y no le estaba dando el lugar a Dios para agendar con Dios. Y mire Dios tan serio en eso, para que usted se dé cuenta de que la gratitud no es cualquier cosa. La gratitud es un tema que a Dios le importa mucho. ¿Y sabe qué dice? Pero Dios le dijo, necio. Qué tremendo. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Una sentencia, un juicio de Dios. Y luego dice la palabra del Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tres cosas importantes de esta escena. Primero que todo, miremos que este hombre no le dio importancia a la gratitud. No le dio importancia. No le dio importancia a darle gracias a Dios. Solamente habla de que le había ido bien, que su tierra era fértil, que había tenido fruto, había sido un hombre con muchos logros, pero por ningún lado se ve que sacó tiempo para darle gracias a ¿quién? A Dios. Y oído esto, es necesario agradecer a Dios su prosperidad presente antes de proyectarse a su prosperidad futura. Él debió agradecerle a Dios por toda su prosperidad presente. Señor, gracias por los frutos que he dado hasta hoy. Señor, gracias por las cosechas que he recibido. Gracias, Señor, por los logros. Pero en esta persona jamás le dio gracias a Dios. Y un consejo para nosotros, ¿cuántos quieren cerrar bien este año? Si usted lo quiere cerrar bien, es necesario agradecer a Dios su prosperidad presente antes de proyectarse a su prosperidad futura. Antes de que usted llene la agenda que ya le dimos, antes de que usted coloque sus metas de nuevo año, antes de que usted se proyecte en sus objetivos de nuevo año, haga un alto. Y por favor, mire hacia atrás, así como en el retrovisor de los que manejan, ¿cierto? Uno mira hacia atrás y dice, ¿qué tanto debo agradecerle a Dios? ¿Y por qué le debo agradecer a Dios? Que Dios me ha prosperado espiritualmente. Dios ha prosperado tu alma. Otra vez, Dios ha prosperado tu alma. Dios ha prosperado tu mente. Dios ha prosperado tu carácter. Dios ha prosperado tu familia. Dios ha prosperado la obra de tus manos.
tengo que hacer un alto y antes de proyectarme, tengo que agradecer lo que Dios ya hizo. Es un principio de vida. Ahora, segundo lugar, importantísimo, entonces, mire esto, y es que cuente sus bendiciones pasadas, dé a Dios el crédito por ello y después sí, planee un futuro mejor. Esto es sabiduría de Dios para nuestras vidas. Y yo estoy hablando porque Dios quiere que la iglesia sepa llenar su agenda y sepa colocar sus proyectos de nuevo año en las manos de Dios. Sí, pero antes de eso, haga un alto en este mes de diciembre donde la gente está afanada y no sé por qué. Cada vez que llega diciembre la gente se afana, corre de un lado para otro y no sabe ni por qué está así. Y Dios sabe qué dice. Para los hijos y las hijas de Dios, este tiempo es oportuno para hacer un alto y agradecerle a Dios por sus bendiciones pasadas. Y oído a esto, y darle a Dios el crédito. Usted ve que en esa escena este hombre en algún momento reconoció que Dios fue el que le ayudó. Uy, mi hacienda dio fruto, di cosechas, vi frutos. Y él está hablando de lo de él, pero jamás reconoció que Dios era el que estaba atrás de esa bendición. Y eso es un peligro. Les soy honesto, es un peligro. Es un peligro muy grande. ¿Sí? Oído a esto, ¿sabe por qué? Porque la persona que no le agradece a Dios provoca un juicio de Dios. Provoca la ira de Dios. Oído, nuestro Dios es un Dios amoroso y bondadoso. Pero a nuestro Dios, si hay algo que, como dicen por ahí los muchachos, le saca la piedra, es que Él haya bendecido a alguien, lo haya prosperado, lo haya sacado en victoria, y esa persona no saque tiempo para reconocerlo. Eso le saca la piedra a Dios. Y usted vio cómo terminó la escena. ¿Cómo terminó? Dice, Dios le dijo, necio. ¿Cómo le dijo Dios? Necio. Dice el texto, le digo, necio. ¿Sí? Esta noche vendrán por tu alma. Y lo que tú has ganado o has provisto, ¿de quién será? ¿No le parece que eso es un juicio de Dios? Es un juicio. ¿Y sabe qué provocó ese juicio? La falta de gratitud. Por eso lo que le estoy hablando es muy importante. Cultivar una actitud de gratitud delante de Dios es importante. ¿Para qué? Antes de planificar el nuevo año, hay que sacarle un tiempo para ser agradecidos con Dios. Agradecerle sus bendiciones pasadas. No quiero pensar todavía en el otro año sin primero hacer un balance general de decir, Señor, desde 1 de enero del 2017, cada mes tú me has ayudado y quiero darte gracias, Señor, por tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, este hombre, al no darle crédito a Dios, pero una persona agradecida, ¿qué haría? Ya, Señor, en mis propias fuerzas yo no hubiese podido llegar hasta este día. Si tú no me hubieses protegido, si tú no me hubieses guardado, no hubiese podido llegar hasta este día. Si tú, Señor, no hubieses hecho que mi tierra fuera fértil, mi tierra no hubiese podido dar ningún fruto. Señor, si tú no me das la capacidad de administrar, no hubiese podido tener la riqueza que tengo. Por lo tanto, Señor, yo te doy el crédito a ti, te doy las gracias, porque si he llegado hasta este día, es porque tú me protegiste, me guardaste en todo este año, le diste la capacidad a mi tierra de ser tierra fértil y me has dado la capacidad para administrar la prosperidad que me has dado. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que se fija en eso. Mire lo que dice el profeta Oseas. Este texto es tremendo. Mire lo que dice:
Dios está hablando de una forma figurativa y está hablando del pueblo de Dios como si fuera una esposa, ¿sí? Y Dios trata a su pueblo como si fuera una esposa. Y le dice, y ella no reconoció. Mire, y ella no reconoció. ¿Eso qué quiere decir? Y ella no agradeció, y ella no le dio el crédito que yo, dice el Señor, le daba ¿qué? El trigo. Le daba ¿qué más? El vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a otro Dios. Mire, no le reconocía. El no reconocer a Dios, que Él es el que nos da el trigo, que es la provisión, el vino y el aceite que representa su presencia y todos sus efectos, y que Él es el que multiplica los recursos. ¿Sabe qué dice Dios en este texto, versículo 9? Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo. Mire, la falta de gratitud hace que la mano de Dios se mueva en contra de una persona. Yo tomaré mi trigo a su tiempo, voy a tomar mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. En otras palabras, la gratitud mueve la mano de Dios a nuestro favor. La ingratitud hace que Dios envíe su mano y nos quite lo que ya nos ha dado. Ay, pastor, ¿Dios quita? Sí, Señor. Aquí está diciendo eso. ¿Me están oyendo? Dios quita cuando no se agradece. Eso es lo que dice ese texto. Yo volveré y tomaré ya lo que le había dado, venga para acá otra vez, para que reconozca que soy yo el que le doy. Entonces yo en vez de hacer eso digo, Señor, gracias. Levante sus manos al Señor y diga, Señor, gracias. Gracias por la vida, como decían ahora. Gracias, Señor, por cada bendición del año 2017. Dígale, gracias, Señor, por cada fruto, por cada logro. Gracias, porque en mi propia fuerza no hubiese podido llegar hasta este día. Te doy gracias, Señor, por el trigo, el vino, el aceite. Gracias por la multiplicación, porque tú eres nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros somos agradecidos. Por eso, la primera actitud que una persona puede tener ante la actitud frente a la gratitud es no darle importancia. Y no, eso tampoco es tan trascendental. Si no es tan trascendental, mire esos textos. Yo le tengo temor a Dios y yo por eso sé cuando Dios me manda a hacer algo, yo más bien lo hago. Y digo, Señor, tengo que darte gracias y voy a sacar el tiempo para hacerlo. Antes de proyectarme a mi nuevo año. ¿Cuántos dicen amén? Antes de hacerlo. Segunda actitud. La segunda actitud frente a la gratitud es una gratitud fingida, que hay que tener también mucho cuidado. Dios ve nuestro corazón. Yo dije, Dios ve nuestro corazón. Muchas personas desarrollan una gratitud fingida y no se dan ni cuenta. Y nos vamos a ver ahora una segunda escena. Lucas capítulo 18. Mire lo que dice en esta escena. Jesús otra vez tratando con la gratitud. Mire, Jesús trató este tema en varias ocasiones. O sea que para Él fue importante. Y si para Él es importante, para nosotros también debe serlo. ¿Sabe qué dice? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire lo que dice aquí. Y menospreciaban ¿a quiénes? A los otros. Mire lo terrible de esta conducta. Dice, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Así como nosotros hoy que hemos venido aquí a orar. Amén. Dice, llegaron 2, dice, uno era fariseo y otro era ¿qué? Publicano. Y mire lo que dice. Luego dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Mire qué decía.
de esta manera, Dios, ¿qué dice? Dios, te doy ¿qué? Oído a eso. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo decía él que eran los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros. Y el otro hermanito que había ido a la iglesia y que era publicano dijo, ni aún como este publicano. ¿Creen ustedes que esa gratitud la está recibiendo Dios? ¿Y qué más dice la historia? ¿Sabe qué dice él? Ayuno 2 veces. No como los de casa del rey, que ayunan 3. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos. Vea, este era. Doy diezmos de ¿cuánto? Doy el diezmo de todo. Este era un creyente de esos disciplinados, vea. Ayunaba, diezmaba, dice, de todo lo que gano. Y entonces, ¿qué dice el versículo 13? Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Corazón humilde, quebrantado. Y luego dice la palabra, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe que Dios le está hablando a uno de mucho cuidado con la gratitud que uno le trae a Dios? La gratitud dentro de nuestro culto congregacional, Dios la observa, Dios la evalúa, Dios la analiza, esa ofrenda de gratitud. Por eso cada vez que nos congregamos y decimos que vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos ayude a estar en una relación correcta para decir las acciones de gracias como debemos de hacerlo. Primero que todo, ¿qué vemos aquí en esta persona? La gratitud fingida es una gratitud que lleva a despreciar al prójimo. Una persona que tiene una gratitud falsa, fingida, no valora a su prójimo, no valora a la otra persona. Claro, se compara, mire, él se comparó con el otro. Yo no soy como este publicano. No soy como los otros hombres, ladrones, ¿sí? Adúlteros, injustos. Y ahora luego dijo, ni como este. Esa gratitud, hermano, está mezclada con puro fingimiento. Y dice la escritura que entonces es necesario que nosotros evaluemos eso. Cuando nos acercamos a Dios, Dios mira si nuestra gratitud es genuina o fingida. En ese caso, este hombre tenía una gratitud fingida. Dios no pudo recibir esa gratitud y esa persona tuvo resultados en su vida espiritual y en su vida permanente. Nosotros debemos de saber, hermanos, de que todos cometemos pecados y que nosotros no podemos convertirnos en personas a nuestro propio parecer más justas que otros. Este hombre decía, yo no soy un ladrón. Analicemos eso. ¿Será que en este año usted en algún momento no le robó la paz a alguien? ¿No le robó la tranquilidad a alguien? No, usted en su trabajo, de pronto usted trabajó el tiempo que debía o robó ese tiempo. O en algún momento, cierto, fue injusto en el trato con los demás. Y cuando uno revisa eso, uno dice, no, nosotros también pecamos. Por eso el publicano dijo, Señor, soy un pecador.
soy un pecador, sigo cometiendo fallas, sigo cometiendo errores y sigo necesitando de tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Sigo haciéndolo y no me comparo con los demás. Las personas legalistas con esa gratitud fingida, entonces no se dan cuenta de que si Dios quitara su gracia de nosotros, hermano, todos nos descarriamos mañana. Mañana todos nos descarriaríamos. Se acabaría la iglesia. Pero como Dios nos está dando de su gracia, nos podemos mantener en sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? No es por nuestra propia, ¿sí?, fuerza, no es por nuestro propio mérito. Y nosotros, una persona agradecida es una persona humilde. Una persona que dice, no, yo no me comparo con los demás. Tal vez otros tengan pecados groseros, pero aquí entre nos yo tengo también mis pecadillos, que solo Dios los conoce. ¿Cuántos dicen amén? Yo los tengo y también tengo que arrepentirme de ellos. También tengo que pedirle a Dios que me perdone y también tengo que pedirle a Dios misericordia. Y en vez de juzgar a los otros, lo que yo hago es orar para que también el Señor los perdone y el Señor los ayude. ¿Cuántos dicen amén? Además de eso, la gratitud fingida busca llamar la atención de los demás. Es una gratitud dirigida. Cuando oraba, daba gracias a Dios, pero quería que los demás lo oyeran, de que Él era justo y de que Él se merecía más. Y entonces buscaba llamar la atención. Estaba centrada en los logros humanos y no en los de Dios. Porque Él está diciendo, yo ayuno 2 veces, yo diezmo todo. Oído, cuidado, cuidado. Mire, yo le aconsejo, y es lo que yo he aprendido. Si yo ayuno, es por la gracia de Dios. Pero el ayuno que yo hago no me puede enorgullecer de que yo soy más espiritual que otro. Si el Espíritu Santo no me da el poder para ayunar, hermano, yo no podría hacerlo. Si yo diezmo, le doy gracias a Dios porque Él es el que me ayuda a diezmar. Si yo soy fiel a Dios con mis diezmos, yo tengo que decir, Señor, gracias, no soy yo, es tu Espíritu Santo en mí. Otra vez, para aquellos que necesitan atender a eso, porque es importante. No le quitemos la gloria de Dios, de las disciplinas espirituales que nosotros hacemos como creyentes, no se la quitemos. Si usted puede orar y ayunar, es porque el Espíritu Santo coloca el querer como el hacer. Si usted es un fiel diezmador y ofrendador en la casa del Señor, es porque el Espíritu Santo le coloca eso en su corazón. O sea que eso no proviene de nuestro propio corazón. Por lo tanto, la gloria no es para mí, sino que la gloria siempre es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la verdad. Yo así veo la vida, ¿cierto? Entonces eso es importante. Mire los resultados. Esta persona no fue justificada. ¿Qué quiere decir no justificado? No fue perdonado por Dios, no fue reconciliado con Dios y por lo tanto perdió todos los beneficios de la justificación. La justificación es una doctrina, hermano, que nos bendice a nosotros. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo por Dios a través de Cristo. Entonces yo digo, Señor, si hay algo justo que yo haya hecho algo en este año, ha sido por ti. Si en este año oré, si en este año ayuné, si en este año prediqué, si en este año sembré, Señor, es porque Cristo lo hizo a través de mí. Y en Cristo soy declarado, ¿qué? Justo. Mire los beneficios de una persona justa o justificada. Mire lo que dice, que Dios a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y comienza a hablar de los beneficios. Cuando es Dios el que nos declara justos en Cristo, no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo a través de nosotros, entonces mire, ahí empieza a decirle, ¿qué pues diremos, sí, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que es justificado por Dios va a tener victoria, porque Dios
va a estar por él. Sí, y eso es lo que está diciendo este texto. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Qué diablo va a poder contra ti? ¿Qué demonio va a poder contra ti? ¿Qué infierno se va a poder levantar contra ti? Porque si Dios es por ti, la victoria está garantizada. No es por lo que yo hago, no es por lo que yo soy, es por lo que Cristo hace en mí. Y por lo tanto, Dios va a estar a tu favor. 2, mire lo que dice la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Eso es algo que usted tiene que creer. El que es justificado en Cristo Jesús es una persona que va a tener provisión de Dios. Dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, no negó su propio Hijo para salvarte a ti, sino que lo entregó por nosotros para salvarnos, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Ahí, ¿qué incluye ese todas las cosas? ¿Qué incluye? ¿La ropita incluye ahí? ¿La comida incluye ahí? ¿Sí? ¿La educación incluye ahí? Todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir esta vida incluye en lo que Cristo hizo por ti. Ahí está. Yo siempre doy este ejemplo. Mire, es como si Dios le dice a ti, te regalo este edificio, es lo más grande, ¿no es cierto? Si Dios nos dio este edificio, ¿cómo no te va a regalar una silla? Dígame en algo. Entonces Dios te regaló lo más grande, dio a su Hijo, que es lo más grande que Él tenía, lo dio por amor a ti, para salvarte, para redimirte. Ahora, si Dios te dio lo más valioso que Él tenía, ¿cómo no te va a dar una casa? Dígame en algo. ¿Cómo no te va a dar un negocio? ¿Cómo no te va a dar una empresa? ¿Cómo no te va a abrir una puerta? ¿Cómo no te va a dar un transporte para que tú cumplas el propósito de Dios aquí en la tierra? Que alguien me diga algo, a ver. Sí, es la verdad. Si Dios me dio lo más grande, ¿por qué no me va a dar lo más pequeño? Y la gente que cree eso, entonces ¿qué hace? Es gente que cree que Dios puede dar salud, cree que Dios puede dar trabajo, cree que Dios puede dar bienes para ponerlos al servicio del Señor. Amén. Y así la justificación dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que es justificado no puede vivir acusado de sus pecados. No puede vivir en su corazón con culpas, con señalamientos, con acusaciones. No. Una persona justificada por Dios es libre de toda acusación. Libre de toda. Nadie te puede acusar. Si tu conciencia te acusa, es porque no has creído en el perdón de Dios. Porque cuando uno cree en el perdón de Dios, vive en paz. Cometemos pecados, sí. Fallamos, sí. Pero nadie nos puede acusar. Porque el que tenía todo el derecho de acusarnos, que es Cristo, no lo hizo. Sino que vino y se entregó por nosotros, nos perdonó los pecados y ahora Él quiere que seamos libres de toda acusación. ¿Quién es el que acusa? Satanás. Usted no le está yendo bien, es porque seguramente usted fue muy malo en su vida pasada. Mire, muchas personas analizan su presente y proyectan su futuro con lo que fueron anteriormente. Entonces mucha gente están orando y de pronto viene la carne o viene el diablo y dice, no, Dios no te va a bendecir, Dios no te va a ayudar, tú fuiste muy malo, tú fuiste un malgastador, tú no aprovechaste las oportunidades, por lo tanto no esperes nada bueno de Dios en el futuro. Usted tiene que reprender al diablo y decirle, diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Mi vida pasada quedó bajo la sangre de Cristo, Él ya me perdonó. No me acuses de algo que Dios ya me perdonó, ya me limpió y ahora soy su hijo. Y si Él me entregó lo más grande que era su vida, me va a entregar un futuro mejor a mí y a toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es lo que hay que hacer frente a ello. Dios es el que justifica. Tercera actitud.
Sí, vamos a la tercera. No, sigamos ahí. Mire, la primera actitud es aquellas personas que no le dan importancia. Dicen, no, ser agradecido es innecesario. No. Cerrando año, invéntese todas las cenas de gratitud que pueda. Agradézcale a Dios y agradézcale a las personas que el Espíritu Santo le diga que tiene que agradecer. Porque eso Dios lo está viendo. Antes de proyectarse, es necesario la gratitud. Y tratemos de eliminar de nosotros esa gratitud fingida, que sea una gratitud como esta, que es la verdadera. La actitud verdadera también está en la Biblia, que nos enseña cuáles son las características entonces de esa gratitud verdadera que honra a Dios y que Dios toma en serio, ¿cierto? Para poderlo a uno calificar para nuevas y mejores bendiciones. ¿Cuántos quieren nuevas y mejores bendiciones de Dios? Todos anhelamos eso porque son necesarias para cumplir el plan de Dios aquí. ¿Sí? Ayer estaba hablando con alguien, me decía que alguien, porque le íbamos a hacer un favor, ay, que Dios lo bendiga. Yo dije, no, Dios me ha bendecido. Y no, pero Dios lo va a seguir bendiciendo. Y me corrigió y hasta me regañó. ¿Sí? Yo le dije, no, Dios me ha bendecido, yo soy un bendecido de Dios. Pero ella dice, no, pero Dios lo va a bendecir más, espérese y verá. Y yo digo, bueno, amén. Igual uno tiene que pensar en la gratitud verdadera. Mire un ejemplo de una mujer con gratitud verdadera. Su nombre es Ana. Hablemos de la hermana Ana. La hermana Ana era, dice la escritura, mire las características, era profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, dice, de edad muy avanzada. Subraya esa frasecita. ¿Edad qué? Muy avanzada. Pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años desde su virginidad. Qué bonito, el Espíritu Santo le gusta tocar temas y dejar, mire, hay veces los jóvenes y las jovencitas no creen que Dios tenga en cuenta la virginidad. El Espíritu Santo dejó hasta este texto para decir, mire, tuvo una mujer especial y dejó aquí un escenario y habla de que él se dio cuenta de que ella guardó su virginidad hasta su matrimonio. Y vivió, dice la escritura, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Sí? Se guardó, se casó virgen y siguió. O sea que la única virgen no es la Virgen María. Hay muchas mujeres que conservan su pureza y saben valorar su dignidad. Y oído esto, esta escena está en la escena donde Jesús era bebé. Jesús lo estaban presentando en el templo. Y Jesús había llegado en el templo. José y María habían llevado a Jesús recién nacido al templo. Y ahí apareció un hombre llamado Simeón hablando unas palabras muy bonitas acerca de él. Y ahí también estaba Ana, una mujer con estas características. Versículo siguiente dice, y era viuda. ¿Cómo era? Era viuda. Hacía 80 y ¿qué? Yo saqué la cuenta, ¿no? 84 años. O sea que ¿cuántos años tendría esa hermana? Si se casó a los 16 y vivió 7 años de casada, tenía más o menos 23 cuando se murió el esposo y llevaba 84 años de... O sea que tenía como unos 100. Y era viuda hacía 84 años. Y dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y qué más, y oraciones. Versículo siguiente dice, esta presentándose en la misma hora, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Daba gracias a Dios. Mire, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban ¿qué?
la redención en Jerusalén. Aquí vemos a una mujer, hermano, entregada a Dios. Una mujer con una gratitud verdadera. Esta mujer, hermano, mantenía todo el tiempo buscando a Dios. Porque hay veces nosotros creemos que nosotros buscamos mucho a Dios. La Biblia nos da ejemplos de gente que de verdad buscaba bastante a Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Nos dice lo primero, que esta gratitud verdadera, primero que todo, es una gratitud perseverante. No es una gratitud pasajera. Dice la palabra de Dios de que ella era una mujer de una edad avanzada, pero ella acudía al templo permanentemente, se congregaba a darle gracias a Dios y le daba gracias a Dios. Oído a esto, muchos años sin perder la fe y la esperanza, ella iba ya a la casa de Dios, iba y se reunía y se congregaba. Nunca dejó de creer en la promesa de que Dios enviaría al Mesías. Ella iba al templo, Dios había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? Voy a enviar al Mesías. ¿Se acuerda que esa era la promesa del Antiguo Testamento antes de que viniera Jesús a la tierra? Voy a enviar a mi hijo. Dios había hablado, me voy a hacer carne y voy a caminar en medio de ustedes. Dios había hecho esa promesa. Y esta mujer, hermano, iba permanente, perseverante, persistentemente. Su gratitud fue permanente hasta que vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Una persona agradecida va a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Una persona que tiene esta gratitud verdadera, un día Dios la sorprenderá trayendo el cumplimiento de lo que Dios habló. Dios lo que te habló, de que Él va a salvar a tu familia, tú eres agradecido y tú eres con una actitud de gratitud. Un día Dios cumplirá la palabra, porque Él es fiel, Él es verdadero y Él cumplirá lo que nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que dice, Señor, tú me hablaste, tú me dijiste esto, oído a esto, la gratitud te coloca en un plano de ver el cumplimiento de las promesas, pero debe ser una gratitud verdadera. ¿Y Dios cómo mide la gratitud de una persona? Que sea perseverante, que sea persistente, que aguante el tiempo. Porque muchas personas son agradecidas en ciertas temporadas. No, Dios quiere que usted y yo desarrollemos una gratitud permanente, como esta mujer de edad avanzada y agradecida con Dios, hasta que vio el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Luego, otra característica de esta gratitud es que era una gratitud saludable. La gratitud verdadera es una gratitud saludable. La Biblia dice que esta mujer era viuda. ¿Qué significa eso? Significa que ella había perdido un ser querido, su esposo. Ella no dejó que esta pérdida le amargara el corazón. Porque ¿sabe cuál es, llamémoslo así, el contraste, el antónimo o lo contrario a gratitud? Queja, amargura. Y sinceramente nosotros podríamos decir, una mujer que casi a los 16 y a los 23 quede viuda, hermano, alguien dirá muy de más. Y ella tenía, entre comillas, todos los argumentos para ser una mujer amargada contra Dios. Todos los argumentos para ser una mujer afligida, desilusionada y deprimida. Pero ella no escogió ese camino. Ella escogió el camino de la gratitud. Ella escogió el camino de decir, Señor, yo te voy a agradecer. Y ella se sobrepuso a sus pérdidas. Porque hay gente que dice, ay no, yo no tengo nada que agradecer este año se me murió el papá, se me murió el abuelo y hasta el perro y el gato se me murió. Usted escoge cómo termina el año. Esta mujer, aunque perdió a un ser querido, no se dejó llenar de amargura. La gratitud verdadera, ¿sí?, no te deja centrar en lo que te hace falta. La gratitud verdadera te ayuda a centrarte
en Dios. ¿En quién? Recuerde que en los tiempos bíblicos y aún en nuestros tiempos, el hecho de que una mujer perdiera a su esposo significaba que estaba perdiendo, uno, su liderazgo, estaba perdiendo a la persona que la guiaba, estaba perdiendo a su protector y estaba perdiendo a su proveedor. Eso significaba el hombre en la casa y lo que significa hoy en día, ¿no? Dígame en algo. Es el líder, la cabeza de hogar. ¿Qué hace él? Guía, protege y provee. Y ella no tenía eso. Pero ¿sabe? Como ella agradeció a Dios, entonces Dios tomó el lugar de la persona que ella perdió. Cuando una persona agradece, es una persona entonces que le da lugar a Dios. Y entonces, aunque ella había perdido su cabeza terrenal, no perdió su cabeza celestial. Entonces Dios tomó su lugar y ahora, como ella aparentemente estaba sola aquí, ella agradeció a Dios y ahora Dios iba a ser su guía, Dios iba a ser su protector y Dios iba a ser su proveedor. Y la sostuvo desde sus 23 años hasta los 100 y pico y hasta que partió a la presencia de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Nadie pierde con Dios. Con Dios siempre se gana. A pesar de que tengamos ciertos momentos difíciles aquí, van a haber pérdidas que te van a intentar quitar la gratitud a Dios. Pero ahí es donde más te debes esforzar. Si tienes una gratitud verdadera, por encima de tu pérdida vas a decir: Señor, gracias. ¿Cómo va a decir? Gracias. Porque aunque haya perdido algo terrenal, tú lo vas a suplir con algo celestial. Y te soy honesto, mejor es lo celestial que lo terrenal. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor por eso? Amén. Mejor, mucho mejor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y finalmente, la gratitud verdadera es una gratitud que es servicial. ¿Sí? La gratitud verdadera es una gratitud que es servicial. Mire que dice la palabra de Dios que ella nunca dejaba de ir al templo. Qué compromiso que tenía esta mujer, a pesar de ser de avanzada edad. Ella hubiese podido decir, uno a los 100 años, hermano, ya uno decirle a un hermano que se congregue es como complicado. Pero esta hermanita no sacaba excusas ni de su ancianidad, no sacaba excusas de su debilidad física. Ella decía: no, yo tengo que ir a mi culto, yo tengo que ir a mi iglesia, yo tengo que ir al templo, yo tengo que irme a encontrar con Dios, yo tengo que ir a adorarlo, yo tengo que ir a alabarlo y yo tengo que irlo a escuchar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? La gratitud impulsa a una persona a darle servicio a Dios, a ser una persona constante. No dejaba de ir al templo. Dice la Biblia, hermano, que era una mujer que servía a Dios con sus ayunos y sus oraciones. Servía al Señor. Dios, el Espíritu Santo, se estaba dando cuenta de que esa mujer iba al templo. Y mire lo que dice: una forma de servirle a Dios es con nuestras oraciones. Una forma de servirle a Dios es con nuestros ayunos. Es una forma de servirle a Dios. Y dice que ella entonces hacía eso constantemente. Era un servicio disciplinado. Una mujer de oración, una mujer de ayuno. Y Dios se estaba dando cuenta de eso. Tremendo. Y esa gratitud es la que le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Sí, es una gratitud verdadera. Yo le hice una pregunta al texto. Dice: bueno, si ella, ¿por qué quedó viuda tan a temprana edad, 23 años? ¿Por qué no se volvió a casar? No, porque a los 23 años. Esos días estábamos hablando con un hermano y me dieron una frasecita que me gustó. A los 23, 7 años de casado, era un buen segundazo. Había sido usada, pero era un buen segundazo. A los 23 años todavía estaba parada. Estaba bien. Aguantaba trote, como dicen por ahí. Entonces ya digo, ¿sabe qué? Fue y buscó a Dios.
y Dios se le convirtió en todo para ella y decidió quedarse solo para ella. Tremendo esa decisión. Decidió quedarse para Dios, solo para ella, vivir para Él, y se convirtió en una persona portavoz. Dice la Biblia que se convirtió en una profetisa. Significa que fue la portavoz de Dios para ese tiempo. ¿Y sabe qué era? Para ese momento, usted si conoce la historia, Dios terminó de hablar hasta el libro de Malaquías. Y pasaron casi 400 años para Dios volver a hablar, o sea que se acabaron los profetas. Y uno de los primeros profetas que hubo fue Ana, una mujer que se dedicó a servirle al Señor. Después de 400 años, una mujer en escasez de profecía se levantó consagrada a Dios y comenzó a hablar. El Señor ya viene, el Señor va a cumplir la promesa, y los que esperan al Mesías lo van a ver y van a recibir la redención y van a recibir la salvación. Y al primero que Dios la guió al templo a conocer esa experiencia, Dios fue a Ana. Por eso después no dejó de hablar de Cristo. Hasta sus últimos días habló de que Cristo era el Mesías Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Uno decide para quién vivir el resto de sus días. A pesar de las pérdidas y todo, la gratitud verdadera nos lleva a ser servicial y decir: Señor, la gratitud que tengo en mi corazón me lleva a servirte. Dime cuál es el ambiente que quieres que te sirva. Y ahí ya hablamos del proyecto del siguiente año. Señor, ¿en qué área quieres que yo te sirva? Tengo que meterme en la intercesión, tengo que meterme en el diaconado, tengo que meterme en la administración, tengo que meterme en los grupos, tengo que estar en el grupo alabanza, tengo que irme a una misión, tengo que hacer parte de esto, Señor. La gratitud nos impulsa a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gratitud verdadera nunca te dejará enredado en el dolor y en la tristeza. La gratitud verdadera es perseverante, saludable y es servicial. Y esa es la que a Dios le agrada. Démosle un aplauso al Señor y coloquémonos de pie. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Queremos cerrar bien el año. ¿Cuántos quieren cerrar bien el año? Entonces yo le insisto de parte del Señor, saque un tiempo personal, ojalá y sean días en su devocional, y dele gracias a Dios por todo. Dele gracias al Señor. ¿Sí? Aprendamos a ser agradecidos, pero no de una forma así como de afán. Ay, Señor, gracias por todo, Señor, gracias por... No. Sáquese el tiempo y diga: Señor, dele gracias por, si no tiene de qué, revise su cuerpo. Dele gracias por sus ojos, puede oír, puede escuchar, puede degustar una comida. ¿Cuántas personas hoy en día han perdido la capacidad de disfrutar una comida? En estos días hablaba yo con unas personas que fueron operadas. Los que hemos sido operados, hermanos, después le damos gracias a Dios aún de hacer nuestras necesidades fisiológicas. Porque cuando uno está operado, eso es durísimo hacerlo. Uno no sabe dónde colgarse y uno dice: uy, y después de hacer las necesidades dice: uy, gloria a Dios que salió. Pero cuando uno está sano, no agradece eso. Ah, no, eso tiene que hacerlo. No, si se pierde esa capacidad, usted verá lo doloroso que es. ¿Sí? Entonces los que hemos pasado por operación, hermanos, somos agradecidos cuando nos bañamos. Hay agua que nos riega, podemos refrescarnos. Gracias porque puedo comer, puedo disfrutar, tantos motivos que Dios nos da para agradecer. Amén. Vamos a darle gracias al Señor una vez más, y que usted pueda hacer esto en su casa en estos últimos días. Cierre bien el año. Antes de proyectarse al año 2018, antes de hacer sus metas de nuevo año, proyéctese, pero dele gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más, haciendo uso de tu palabra y de la obediencia a tu palabra. Señor,
Ayúdanos a tener la actitud correcta que te agrada, que es que seamos agradecidos. Ayúdanos a cultivar esa cultura en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Ayúdanos. Tu palabra dice que tú quieres que abundemos en acciones de gracias, que no seamos escasos en ellas, que no seamos mezquinos en abundar más bien en acciones de gracias. Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos llene. Tu palabra dice que una característica de una persona llena del Espíritu Santo es que se vuelve muy agradecida. Ayúdanos a ser agradecidos con cada detalle que has permitido que nosotros vivamos, nuestro cuerpo, nuestra salud, que no nos enfoquemos en la parte enferma, que nos enfoquemos en todas las partes sanas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en nuestro corazón, en nuestra alma. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en todos los adelantos, los progresos que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por la vida que nos has dado, porque si llegamos a este día es porque tú nos guardaste, nos protegiste. ¿Cuántas personas partieron en este año? En accidentes, en tragedias, en asesinatos, y tú, en tu gracia, porque sé que tienes un plan con nosotros, aquí estamos porque hay un plan. Nos has librado de la muerte, gracias, Señor, porque no solamente eso, sino que has hecho que tengamos logros. Este año muchos hemos tenido logros espirituales, logros en la familia, logros en el trabajo, logros en los estudios. Gracias por los logros. Te damos el crédito a ti, Señor, te damos el reconocimiento. Tú nos das la protección, la provisión y la capacidad de dar fruto proviene de ti, no es de nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en este día, porque a pesar de que somos iguales a los demás seres humanos, tenemos el privilegio de contar con tu perdón. Tenemos el privilegio de contar con tu misericordia. Aunque no somos los mejores, tú nos has escogido para ser hijos tuyos. Aunque no somos las mejores personas, no tenemos la mejor conducta, tú quisiste que nosotros fuésemos escogidos tuyos, hijos tuyos. Y así como somos, tú nos has dado tu gracia, nos amas, nos has recogido, nos has adoptado y estás trabajando en nuestras vidas. Dígale, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, en este día te damos, Señor, porque si hay algo que hemos hecho en este año, bueno, justo y santo, proviene de ti, no proviene de nuestras propias vidas. Si hemos ayunado, si hemos orado, si hemos diezmado, reconocemos que todo eso es porque tu Espíritu Santo nos ha impulsado a hacerlo, y que sin Él y sin tu gracia ya nos hubiésemos apartado, ya nos hubiésemos descarriado, ya hubiésemos sido un desastre. Pero tú, en tu gracia, en tu misericordia, nos has mantenido. Dígale, Señor, gracias por ello. Te damos gracias porque nos has justificado y has traído las bendiciones de la justificación. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos reconciliados con Dios. Dios ha dicho que si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún infierno, ni Satanás, ni los demonios se pueden levantar en contra y ganarnos una batalla, porque Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, nadie nos puede vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dígale, gracias, Señor, por las bendiciones de la justificación. Porque si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Y así ha sido, Señor. Nos has dado las riquezas espirituales que son eternas, pero también nos estás dando las bendiciones de aquí de la tierra, que necesitamos para vivir de una forma digna y dar testimonio de que tú nos das todas las cosas. Dígale, gracias, Señor, en este día. Y diga, ayúdanos a desarrollar una cultura de gratitud verdadera como Ana.
Ayúdanos a tener una gratitud perseverante que no sea por un día, por una semana, por un mes, sino que la gratitud sea diaria, sea permanente, que seamos agradecidos, un corazón, una mente, una cultura y un lenguaje de gratitud permanente en el nombre de Jesús. Perseverante, persistente. La gratitud nos prepara para el cumplimiento de las promesas de Dios. Señor, ayúdanos a tener una gratitud saludable. Señor, yo oro por aquellos que han tenido pérdidas en este año, aquellos que perdieron un ser querido, aquellos que perdieron a alguien valioso en la historia de su vida, aquellos que han tenido una pérdida, Señor, emocional, una pérdida, Señor, académica, una pérdida financiera que era significativa. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo venga a traer sanidad. Sana el corazón, sana las emociones, Señor, y que esa gratitud, Señor, brote de su corazón a pesar de los faltantes, a pesar de las pérdidas. Señor, tu Espíritu impulse a la gratitud verdadera, y Señor, de esa manera reciban tu sanidad, reciban tu libertad. Señor, yo cubro a tu iglesia que ha estado probada, que ha tenido pérdidas, Señor, y oro para que venga esa gratitud que es saludable para sus vidas. Y proclamo, Señor, libertad. Señor, aquel que se está quedando atrapado, aquella que se está quedando atrapada en la amargura, en la tristeza, en la desilusión, ahora recibe libertad en el nombre de Jesús, para cerrar bien este año. Señor, desarrolla en nosotros una actitud servicial, que la gratitud hacia ti nos lleve a servirte en diferentes áreas que tú desees, que nos ayudes, la gratitud nos impulse a servirte, Señor, en ayunos, en oraciones, que la gratitud nos impulse a servirte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, que nuestra gratitud nos impulse, Señor, que ese sea el motivo y el motor de hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, dándote gracias. ¿Cuántos dicen amén? Démosle aplausos de gratitud al Señor.